Ok, vamos a comenzar. Pues respeto a los que estuvieron aquí presentes temprano. Damos la bienvenida a todos en el 14º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria de Investigación Científica y Tecnológica, impulsando el desarrollo económico y la competitividad. El día de hoy estamos en la sala virtual número 2 con las doctoras Nora Violeta Gallardo Rivas y la doctora Claudia Esmeralda Ramos Galván, que son las moderadoras del día de hoy. Adelante, bienvenidas. Es todo suyo. Gracias, doctora Liz. Buenos días a todos. Daremos comienzo, como ya mencionó la doctora Liz, con la primera ponencia. En este caso sería la ponencia INTEC 24. El nombre del trabajo es Estudio Interfacial de Aceites Esenciales con quitosano con aplicaciones bioplaguicidas. Nuestra expositora es Aurora Guadalupe Magallanes. Adelante. Gracias, buen día. No sé si se alcanza a apreciar. Ya estamos viendo su presentación. Bueno. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, entonces comienzo con mi presentación. Muchas gracias. Sí, adelante. Buen día. Buen día, mi nombre es Aurora Magallanes y el tema del cual les voy a hablar se titula Estudio Interfacial de Aceites Esenciales Quitosano con aplicaciones bioplaguicidas. Hoy en día, la reducción de las pérdidas de rendimiento causadas por plagas o patógenos y malezas son un desafío importante para la producción agrícola. A nivel mundial, un promedio del 35% del rendimiento potencial de los cultivos se pierden debido a las plagas antes de las cosechas. El aumento al uso de plaguicidas agrícolas casi duplicó las cosechas de cultivos alimentarios en un 42% del rendimiento mundial teórico en el año de 1965 a un 70% en 1990. Actualmente se utilizan diversas clases de plaguicidas para combatir la proliferación de microorganismos patógenos. Sin embargo, debido a sus características químicas, son capaces de permanecer en el suelo, aire y agua, a pesar de que sus tiempos de vida actuales son cortos, ocasionando que residuos o subproductos de estos lleguen a ser consumidos por las personas o causando además daños adversos en los ecosistemas. Sin embargo, además, estos plaguicidas, la exposición a sustancias presentes en agroquímicos afecta tanto a los trabajadores como a la población que habita dentro de las áreas cercanas a las zonas de cultivo. Dependiendo del tiempo de exposición a estos compuestos, se han relacionado con enfermedades tanto crónicas como agudas. Estos compuestos favorecen la aparición de enfermedades como leucemia, linfomas, tumores del sistema nervioso, renales, hepáticos y cáncer de huesos. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, durante el año 2020 se reportaron 2.049 casos de intoxicación por plaguicidas en humanos en México. Una alternativa al uso de pesticidas sintéticos son los de origen natural. Dentro de esta clasificación se encuentran los aceites esenciales, los cuales son conocidos principalmente por sus aromas característicos, pero además presentan distintas propiedades, entre ellas su baja toxicidad, son biodegradables, además de bactericidas y antifúngicos. Sin embargo, presentan diversas desventajas, entre ellas son altamente volátiles y susceptibles a cambios por efecto de la luz, el aire y la humedad, por lo cual han sido empleados. Estas propiedades los hacen una alternativa a la sustitución de moléculas sintéticas en el área de alimentos y medicina. Para combatir estas desventajas,
han sido encapsulados en distintos vectores de liberación. Estos pueden ser dendrímeros, liposomas o nanopartículas de distintos materiales como quitosano y fosfolípidos. Estas corazas les permiten proteger sus propiedades químicas, físicas y biológicas de estos principios activos, de los cambios de pH, de su interacción con otras moléculas, de la temperatura y entre otras características. Como metodología experimental, se empleó la técnica de la Muir-Bloyer para estudiar su interacción con el quitosano y los aceites esenciales, debido a que esta técnica permite la formación de películas en 2D y que posteriormente pueden ser extraídas y ser estudiadas mediante otro tipo de técnicas de caracterización para determinar los cambios morfológicos causados por algún principio activo en una monocapa modelo. La técnica consiste principalmente en un canal formado por lo general de tetrafluoruro de carbono o teflón, en el cual se coloca una subfase dependiendo del material que se esté estudiando. En este caso se utilizó una interfase aire-agua. Primero se limpió meticulosamente para eliminar cualquier traza de polvo o de otro material. Posteriormente se incorporó la interfase agua, se llenó el canal y mediante un sensor de Wilhelmy se mide los cambios en la tensión superficial, los cuales se miden los cambios en la tensión superficial para obtener gráficos presión superficial área, donde la presión superficial se define como la tensión superficial de la superficie del agua limpia menos la tensión superficial de la superficie cubierta con otro material. Para este experimento se prepararon 4 disoluciones stock, 3 de aceites esenciales en cloroformo de 20 miligramos sobre mililitro y una disolución de quitosano, disolución acuosa de ácido acético al 1% volumen. Las condiciones utilizadas fue una velocidad de barreras de 11 centímetros cuadrados por minuto, es decir, la velocidad en la cual estas barreras que se encuentran lateralmente ejercen la presión sobre la película. La velocidad de inmersión del sustrato de 1 centímetro por minuto y una temperatura ambiente. Para iniciar con los experimentos, una vez limpia la superficie, se procedió a colocar gota a gota las disoluciones de aceites esenciales en cloroformo. Posteriormente se dejaron 30 minutos para esperar la evaporación total del disolvente y se comprimieron 3 veces. Para el estudio con el quitosano, se volvió a depositar una monocapa de aceite esencial. Se siguió el mismo procedimiento, pero posteriormente se incorporó por debajo de las barreras la disolución acuosa de quitosano con ayuda de una micropipeta, dejando la muestra durante varias horas para observar los cambios generados por su presencia en la interfase. Disculpe. Listo. Como resultados, para el aceite esencial de orégano quitosano, se obtuvo un desplazamiento de la curva hacia áreas mayores, lo que se encuentra relacionado con la expansión de la película debido a la presencia del quitosano. Se observan un comportamiento similar con un cambio en la presión alcanzada de 20 a 27 mililitros aproximadamente. En el caso de las imágenes de microscopía de ángulo de Brewster o BAM, se observa en un principio la formación de espumas de tamaños micrométricos
que posteriormente con el incremento en la presión lateral desaparecen y se observa la formación de aglomerados. En el caso del aceite esencial de orégano quitosano, desde un principio se observaron la formación de estos aglomerados, finalmente en una película de mayor espesor. Con respecto a las micrografías de fuerza atómica, se observaron películas poco rugosas, con estructuras de gran tamaño alojadas en su superficie, tanto para la mezcla con el quitosano como para el aceite esencial de orégano solo. Con respecto a los perfiles de altura, no se observaron cambios drásticos en los tamaños de las alturas de las estructuras alojadas en la superficie. Sin embargo, sí se observó un incremento en la raíz cuadrática media, que es un valor que nos habla sobre la rugosidad de la película, de 0.922 a 1.501 nanómetros. En el caso del aceite esencial de clavo, de igual forma, se observó el desplazamiento de la película hacia áreas mayores, hacia áreas menores, y el cambio de pendiente observado aproximadamente a 17 mililitros para el aceite esencial de clavo, siguió presente para la película híbrida. Con respecto a las imágenes de BAM, se observa el incremento de las estructuras con respecto a la disminución en el área por molécula, lo que es un comportamiento lógico debido a que nosotros estamos ejerciendo una presión lateral en la película y disminuyendo el área. Con respecto a las imágenes de microscopía de fuerza atómica para el aceite esencial de clavo, de igual manera se observó una película poco rugosa con estructuras diferentes a las observadas para el aceite esencial de orégano. Se observa alturas similares con respecto al aceite esencial de clavo después de la incorporación del quitosano, y sí se observa una variación en RQ de 0.350 a 0.417 nanómetros. Finalmente, para el aceite esencial de canela, podemos observar que la presencia del quitosano generó el desplazamiento hacia áreas menores, además de un cambio en la presión máxima alcanzada de 23 mililitros sobre metro hasta 43 mililitros sobre metro para la película híbrida. Este aumento de la presión se presentó para las tres esencias, pero en el caso del aceite esencial de canela fue mayor. No se observó una presión de colapso para ninguna monocapa, es decir, no se observó la disminución abrupta de la presión en ningún punto. Y el quitosano se incorporó en un gran intervalo de presiones en la película de aceite esencial. En cuestión de las imágenes de BAM, se observan pequeños aglomerados desde la fase expandida para el aceite esencial de canela puro. El incremento de la presión lateral no generó cambios considerables en el tamaño de estas estructuras al pasar de una fase gas a una fase más condensada. Finalmente, la monocapa híbrida de aceite esencial de canela alcanzó presiones mayores con respecto a las otras dos esencias. Con respecto a las imágenes de AFM, que se extrajeron a 10 mililitros, en el caso de los otros dos aceites esenciales, el aceite esencial de orégano se extrajo a 15 y de canela a 10 mililitros. En el caso del aceite esencial de canela, presentó estructuras muy diferentes a las formadas en los casos anteriores, donde se ve la formación de islas que desaparecen con el incremento en la presión lateral. Las alturas de los aglomerados no incrementaron razonablemente
pero la rugosidad de la película sí aumentó de 0.317 a 0.579 nanómetros. Como una conclusión general, el incremento de la presión superficial y la expansión de la película de aceites esenciales posterior a la incorporación del quitosano está relacionado con su presencia en la interfase. Estos cambios se correlacionan a la interacción entre los grupos polares presentes en estos aceites esenciales y el quitosano. En las imágenes de BAM y AFM no se observaron huecos o espacios después de su incorporación, lo que indica que su presencia ayuda a estabilizar la monocapa independientemente de los cambios de presión superficial. La presencia del quitosano genera la expansión de las monocapas de las tres esencias desde la fase expandida hasta la condensada, indicando su absorción en las tres películas, comportamiento congruente con los cambios observados en otro tipo de resultados que no se presentaron por cuestión de tiempo, que son gráficos de presión contra tiempo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a la sesión de preguntas. ¿A alguno de los integrantes que están ahorita quieren hacerle alguna pregunta a su compañera? Ok. Aurora, yo sí tengo una maestra, Aurora, perdón. Tengo una pregunta. ¿Por qué elegir el quitosano? Buen día, maestra. Buen día, doctora. Sí. Lo que pasa es que actualmente el quitosano ha sido estudiado en distintos tipos de aplicaciones. No las mencioné por cuestión de tiempo, pero el quitosano tiene la particularidad de que al ser un biopolímero es biodegradable y bueno, lo describen como que no presenta toxicidad. Además de que tiene la peculiaridad de formar distintas estructuras como nanopartículas, geles, con respecto a su polímero de origen, que es la quitina, debido a que tiene una mejor solubilidad. Además de que el quitosano también presenta propiedades bactericidas. La idea es utilizar materiales que sean biodegradables. Ok. Muchas gracias, Aurora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para su compañera? Hola, buenos días. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué relevancia tiene el área por molécula en la monocapa? Buen día. Bueno, dejen presentar esta. No hablé mucho de la técnica, pero en sí, nosotros podemos ver de una manera análoga a los cambios de fase que nosotros conocemos como gas, sólido y líquido, en un sistema 2D, en donde nosotros tenemos el área por molécula y la presión superficial. Nosotros estamos obteniendo una curva que también en el área de la física se les denominan isotermas, y estos cambios de pendiente ejercidos por la disminución entre la distancia que existe entre estas moléculas, se les pueden atribuir cambios de estado en un sistema, claro, de una manera análoga en un sistema 2D. Si nosotros disminuimos esta distancia, nosotros estamos pasando de una etapa menos condensada a una más condensada. En el caso de los aceites esenciales no se logra apreciar estos cambios tan marcados, pero si nosotros comenzamos a observar un incremento en la presión superficial, donde el área ya no alcanza, ya no disminuye,
nosotros estaríamos hablando de un estado en fase sólida. En este caso, las películas de los aceites esenciales no presentaron presentaron más que nada una fase líquido condensado, una fase líquido expandido y una fase gas. Pero esa es la relevancia. Se supone que entre menor es la distancia entre las moléculas, nosotros tenemos vemos cambios de fase característicos del material que tenemos. Uh-huh. Muy amable, gracias. Uh-huh. Sí. Gracias. Doctora Nora. Me comenta que tiene problemas con el micrófono. Perfecto. Ahorita voy bueno, a intentar conectar bien. Uh-huh. Perfecto. Entonces damos por terminada la presentación de la maestra Aurora. Le agradecemos su asistencia a este evento y posteriormente se le entregará su constancia. Muchas gracias. Sí, Aurora. La siguiente ponencia es en la INCTEC 17. Vienen representados por las instituciones del Instituto Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, doctora Erika. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir la presentación. Listo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctora. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar inicio a la presentación. El tema del trabajo es inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Tamaulipas, México, con base en el REC, que es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes para el periodo 2015 y 2020. Y este trabajo lo estamos desarrollando dentro de un área que le hemos titulado Materiales y Tecnologías Sustentables para el Medio Ambiente. Y bueno, trabajamos en este proyecto, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, junto con el doctor Hilario Rafael Martínez Flores y el doctor Felipe Caballero Briones. El contenido de la presentación, vamos a abordar una pequeña introducción al tema, la metodología que seguimos para los resultados que vamos a mostrar sobre la discusión del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Tamaulipas, los productos generados relacionados con este proyecto y las referencias. Bueno, como introducción, pues es importante que tengamos presente que el volumen y las características de los contaminantes emitidos a la atmósfera, tanto local como regionalmente, determinan, pues en buena medida, la calidad del aire de una zona en particular. Sin embargo, también las características climáticas y geográficas influyen definitivamente en las condiciones del aire a las que están expuestas las poblaciones. Y de ahí la importancia de este trabajo. Dentro de los gases de efecto invernadero que estamos abordando en este trabajo se encuentra el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el dióxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Las emisiones, las medidas para las emisiones los presentamos utilizando toneladas por año y la información utilizada se encuentra disponible en la página de Semarnat. Sabemos que el efecto invernadero es el que nos protege a todos de los rayos UV, los cuales son dañinos y que provienen del sol, los cuales principalmente permiten la absorción de la radiación infrarroja y ayudan a mantener la temperatura global. Sin embargo, las actividades antropogénicas pues principalmente aumentan el efecto mediante la emisión de gases que se acumulan en la atmósfera. Y entonces, en consecuencia, tenemos que en la Tierra pues se queda más calor por esta situación que no se escapa a la atmósfera como debería de ser. Esto conlleva a un aumento del efecto invernadero y pues provocando el aumento de la temperatura media
en el planeta. El vapor de agua es el mayor contribuyente al efecto invernadero natural y es el que está más directamente vinculado al clima. Y por otro lado, el dióxido de carbono contribuye a que la Tierra tenga una temperatura habitable siempre y cuando su concentración se mantenga dentro de un intervalo determinado. Por otro lado, lo que es la emisión de metano, pues es el que está relacionado con la actividad agrícola principalmente. Y tenemos también los óxidos de nitrógeno que los relacionamos con lo que es la combustión y de los vehículos principalmente, y también que son responsables de la lluvia ácida. Por otro lado, el ozono es conocido también por el importante papel que desempeña la atmósfera. Sin embargo, cuando se sale de los niveles adecuados, puede provocar daños incluso en la vegetación. Y es por ello que en este trabajo el objetivo principal es hacer un análisis estadístico de los datos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes relativo a los gases de efecto invernadero. Y para ello estamos utilizando y analizando el periodo 2015 a 2020 para el estado de Tamaulipas. Dentro de la metodología utilizada, les comento lo siguiente. En primer lugar, lo que hicimos fue una revisión de lo que es la estructura del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el cual es un instrumento de política ambiental, en donde se difunde anualmente la información sobre las emisiones y transferencias de las sustancias red. Y estas están pues listadas en la NOM 165 Semarnat 2013. Y en este registro principalmente se alimenta de la información que reportan las empresas a través de la cédula de operación anual. A partir de este registro de emisiones y transferencia de contaminantes, analizamos la información para el periodo 2015 y 2020, y a partir de esta información hicimos un diseño de una base de datos para poder extraer esa información y poder analizarla, pero ya de manera local, como parte del proyecto que estamos trabajando. Dentro de la importancia del diseño de la base de datos es que pues encontramos relaciones muy importantes en cuanto al manejo de los datos, y pudimos relacionarlos incluso con información del INEGI respecto a lo que es población, datos de medio ambiente, que también el INEGI reporta. Entonces, de ahí fue la importancia de hacer un diseño propio de la base de datos, alimentándola con los datos del REC. Y a partir de esa información generamos las consultas. Como la base de datos está en Microsoft SQL Server, generamos las consultas y las vistas necesarias para poder analizar la información de manera automática. Posteriormente, se plantearon la interpretación de los resultados a través de algunas gráficas que les voy a mostrar, y posteriormente les voy a platicar también el producto, ¿no?, que llevamos. Bueno, en cuanto a los resultados, pues nosotros observamos que desde el 2015 al 2020, pues cada vez son más los establecimientos que reportan al REC. Y esto, bueno, es muy importante, ¿verdad? Porque los datos que obtenemos, tenemos que tener conciencia de que solamente son con base en los establecimientos que reportan. Por esto es que este trabajo, pues, es estadístico, ¿verdad? Es muy importante este trabajo porque si nosotros analizamos los sistemas de monitoreo que existen en el país, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos, que solamente algunos municipios
tienen una infraestructura para monitoreo de calidad de aire. Y bueno, vemos que de 2015 a 2020, pues la cifra fue aumentando, que aquí en esta gráfica hacemos la comparación del total de establecimientos que reportaron para el país, y en color naranja se encuentran los que reportaron, pero para Tamaulipas específicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos a observar que veíamos una tendencia hacia 2018, el valor más alto, y después empezó a disminuir. Consideramos que también esto pudiera haberse afectado por la situación de la pandemia de COVID-19. Y bueno, estamos tratando de investigar más sobre esta situación que comentamos. En cuanto al número de establecimientos que reportan gases de efecto invernadero en Tamaulipas, pues en esta gráfica les presento el total de establecimientos, y a un lado se encuentra de esos establecimientos, cuántos son los que están relacionados con gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, en 2015 de 196, 96 son los que refieren gases de efecto invernadero. Y así lo tenemos en esta gráfica de 2015 a 2020, ¿no? Igual, en 2019, pues vemos esta tendencia de que bajó la participación, y pues sería importante ver en la siguiente etapa de red cómo se muestran estos datos. Por otro lado, también analizamos en Tamaulipas lo que fue los sectores productivos. Y entonces nos dimos cuenta que el sector que presenta emisiones más elevadas, pues fue la industria de la generación de energía, seguida por el sector de petróleo y petroquímica, y el sector químico, ¿verdad? Entonces, aquí este fue el análisis al que llegamos en Tamaulipas. Y en esta gráfica lo que hicimos fue comparar lo que fue las emisiones de gases de efecto invernadero de Tamaulipas con respecto a sus estados vecinos, como es el caso de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Entonces, aquí podemos observar que los niveles más altos pues se encuentra Tamaulipas y Veracruz, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos los resultados a los que llegamos. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero por municipio, aquí al hacer la segregación, podemos observar que la mayor cantidad la reporta Altamira, y en segundo lugar está Vallehermoso. En ambos casos se tiene que ver precisamente con la industria de generación de energía. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Entonces, aquí tenemos emisiones por municipio de 2015 a 2020. Analizando, bueno, de qué tipo son esas emisiones de gases de efecto invernadero reportados en Altamira, en Tampico y en Ciudad Madero, pues observamos que la mayor cantidad de dióxido de carbono pues se encuentra en Altamira, ¿verdad? Y al analizar las emisiones, en este caso del municipio de Altamira, pues otra vez llegamos a concluir de que principalmente se debe por la generación de energía eléctrica. Y después, en algunos casos, como por ejemplo en 2017, la industria química. Y bueno, como conclusiones, pues para nosotros es muy importante generar datos para poder interpretar, para poder analizar el comportamiento de la calidad del aire, principalmente en nuestra zona. Y para ello, bueno, estamos tomando para este trabajo
que presentamos, que tiene que ver con análisis estadístico, pues los datos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del REC. Y consideramos que esta fuente de información pues es muy valiosa para poder hacer posibles pronósticos y planear sobre todo lo que son los estudios directos, ¿verdad? Y identificando ya las fuentes de emisiones que valdría la pena detectar y considerar instalar equipo, ¿no? Para poder corroborar esta información. Este trabajo, como les comentaba, forma parte de un proyecto que se llama Red Ciudadana Mocaltama. Este proyecto, la finalidad es integrar a la ciudadanía, está conceptualizado dentro de lo que es ciencia ciudadana y involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de la calidad del aire de nuestra región. Y aquí en esta imagen les muestro lo que es el sitio web del proyecto, en donde integramos la información y en donde presentamos pues los avances que tenemos en torno a ese trabajo. También pues, se ha presentado los resultados en diferentes foros. Hay un canal en YouTube en donde pueden observar las conferencias que se han dado en torno a este proyecto de ciencia ciudadana. Y bueno, pues aprovecho yo la oportunidad también pues para invitarles, ¿verdad?, a los que nos están escuchando a participar de este proyecto de ciencia ciudadana, en donde colaboramos el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. Y pues por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias. Comenzamos con la sesión de preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle a la doctora? ¿Alguna inquietud? ¿Yo puedo? A ver, sí, doctora Nora. Hola. Buenos días, doctora Erika. Bueno, Una pregunta, nada más es de cuestión de cultura general. Usted que ha analizado toda la cuestión de los datos y el análisis estadístico, ¿cómo afectó ahora sí que la pandemia, los 2 años que vivimos de encierro, a los niveles de contaminación en CO2? ¿Por qué la pregunta? Porque al final del día, la parte industrial que es de Altamira, pues no se detuvo, no se detiene, pero ¿hubo alguna modificación en estas emisiones que ustedes hayan podido, así que de algún modo cuantificar a través de estos datos? Sí, principalmente, y de hecho por eso esa parte no la quisimos ahorita discutir en el trabajo, porque vemos que sí hay reducción en algunos sectores, sobre todo en Tampico. En Altamira, como bien comenta, parece que la situación se siguió operando en esos años de la pandemia. Pero sí en Tampico sí se ve una reducción bastante considerable. Lo que nos llevó a no presentarlo ahorita, ¿verdad?, fue el hecho de que también se redujo el número de establecimientos que reportaron en esos años de 2019, 2020. Entonces, estamos tratando de que nos den un poquito más de información a través de Semarnat, pues para poder ahora sí hacer escribir una discusión en torno a ese punto que comenta. Pero de entrada lo que sí puedo comentar es que en Tampico sí es notable esa reducción. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Una pregunta. Primero me disculpo por no haberme podido conectar a tiempo y no alcancé a ver toda la presentación, pero es una curiosidad. Hace algunos años el gobierno del estado hizo un trabajo sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es un trabajo que hizo la SEDUMA y lo dirigió el doctor Humberto Calderón. Entonces, la curiosidad es si tienen conocimiento de ese trabajo, en qué se diferencia ese trabajo con lo que están haciendo ustedes y lo que quieren, Sí. quieren proponer. Gracias. Adelante, sí.
Perdón que lo interrumpí. Sí, efectivamente, estamos trabajando incluso en torno a esos datos, porque esos datos que refiere se presentan en un trabajo en donde aborda la tendencia hasta 2030. Entonces, precisamente ahora estamos trabajando con el doctor Humberto para verificar, ¿verdad?, cuál fue realmente el comportamiento de los gases de efecto invernadero, de la tendencia señalada en comparación con lo que realmente podemos tomar como reportado por parte de los establecimientos. Entonces, realmente aquí el problema que hemos detectado en la parte del estudio de las emisiones es, por un lado, la falta de equipo de monitoreo. Por otro lado, la información que se encuentra de alguna manera dispersa, y que lo que se concentra a través de Semarnat pues no refleja la totalidad del sector económico. Entonces, son los detalles que nos estamos dando la tarea de señalar de alguna manera dentro de ese trabajo, para reducir y poder realmente llegar a un informe lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Definitivamente, dentro del proyecto consideramos lo que son los estudios directos. Dentro de este proyecto que les comentaba de monitoreo de calidad de aire, tenemos un presupuesto para una primera parte del proyecto, en donde se están desarrollando prototipos de sistemas de monitoreo, pero apenas los vamos a validar, ¿verdad? Esa es la parte en la que estamos. Sí, muchas gracias. Yo creo que una aportación muy importante de lo que están haciendo son las estaciones de monitoreo. O sea, van a poder comparar con datos reales pues, los trabajos previos. Quizá el único detalle, que estos son proyectos de largo aliento. O sea, realmente, si quieren hacer buenas comparaciones de las mediciones con lo que hay, pues van a necesitar series de tiempo muy largas, o sea, 10, 20, 30 años, pero hay que empezarlo, si no, nunca se va a hacer. Entonces, muy bien, excelente trabajo, gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por su comentario, doctor o maestro Marco Ulloa. Gracias, Erika, por tu presentación. Damos por terminada tu participación. Posteriormente se te hará entrega de tu constancia. Muchas gracias. Sí, Erika, vamos a continuar. Me gustaría saber si está alguien del trabajo ITEC 25, del trabajo 31, el de Medbio 01 o del trabajo 26. Soy yo. ¿Del trabajo 26? Del Medbio, ajá. Ok, bueno. Pues daremos comienzo a la presentación de la maestra Nancy para su trabajo Calidad del agua y diversidad de fitoplancton presente en 4 sitios del lago de Xochimilco. Ella viene representando a la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Chapingo y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Adelante, Nancy. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Y la presentación se ve? Sí, también se ve. Muy bien, gracias. Comienzo entonces. Este proyecto es parte de una tesis de doctorado que se titula Calidad del agua. Bueno, esta presentación en particular, Calidad del agua y diversidad de fitoplancton presente en 4 sitios del lago de Xochimilco. Y está bajo la asesoría y dirección de las doctoras Diana Diara Ramírez, Mónica Cristina Rodríguez Palacio y Patricia Castillo Blanco. Este es el contenido de la presentación. Con una introducción. Les voy a dar unos datos generales. Voy a hablarles sobre el lago de Xochimilco.
información sobre el estado trófico de los lagos y la importancia del fitoplancton. El objetivo de este proyecto, la metodología, los resultados y análisis y producción de las conclusiones. Entonces, como introducción, en México se sabe que de cada 100 litros de agua empleada, 76 son para el uso agropecuario. Y esta agua que se utiliza para uso agropecuario, el 39% se obtiene de agua subterránea, el 39% y el 69% de agua superficial. También se sabe que de manera oficial se reconocen 144 acuíferos en condición de explotación y 101 en equilibrio. Además, uno de los problemas de los cuerpos de agua del país es la contaminación de los ríos por las descargas de aguas contaminadas. Uno de estos ejemplos es el lago de Xochimilco. Actualmente es considerado un mineral permanente de profundidad variable. Tiene una longitud de 184 kilómetros, está conformado por un ecosistema disciplinante. Tiene una gran importancia cultural, turística y ambiental debido a que es conservador de especies nativas y endémicas, tanto de fauna como de vegetación. Y desafortunadamente el ritmo de daño ambiental ha sido gradual a medida que la Ciudad de México ha estado criticando y criticando poblacional. Y aunado a esto es alimentado por agua tratada de dos plantas de tratamiento, el Cerro de la Estrella con 1 metro cúbico por segundo y San Luis Glacial Ternalco, 1.225 metros cúbicos por segundo. Esta agua tratada está impactando el estado trófico. La eutrofización es el proceso natural de envejecimiento del lugar. Sin embargo, la contaminación acelera este proceso y acorta la vida del cuerpo físico. Este proceso se divide en 4 tiempos: oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipertrófico, que distingue estas etapas distintas características. Por ejemplo, la claridad del agua, la disponibilidad de nutrientes y la presencia del fitoplancton y de algunas macrófitas o plantas acuáticas. El fitoplancton es la comunidad de microorganismos, de organismos microscópicos fotosintetizadores que viven hundidos en la columna de agua. Los grupos de fitoplancton que están presentes en aguas continentales, como son los lagos, comúnmente son las diatomeas, los dinoflagelados, las clorofitas, las cianobacterias, las aptofitas, las criptofitas, las carofitas, por mencionar algunas. Y este fitoplancton es base de las redes tróficas y además es indicador de la calidad de agua. El fitoplancton o las algas microscópicas se han propuesto y utilizado para varias aplicaciones, por ejemplo, como suplemento alimenticio, debido a que son fuente de ácidos grasos, tipo omega y antioxidantes. Un ejemplo de las más utilizadas como suplemento alimenticio es la espirulina. También se han utilizado para ayudar en la restauración de ecosistemas. Una de las aplicaciones que más se utilizan para restaurar ecosistemas es la disminución de las emisiones de efecto invernadero debido a su capacidad fotosintética. Utilizan el dióxido de carbono, por ejemplo. Y las especies, los géneros más utilizados aquí son Chlamydomonas, Chlorella y algunas especies del género Cimerides. Otra aplicación también son debido a que se pueden utilizar como propulsoras para la producción de biocombustibles por su contenido lipídico. Y las más utilizadas aquí son Chlorella, Cimerides y Lunaria. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la calidad del agua y reconocer el estado trófico de 4 sitios pertenecientes en el lago de Xochimilco durante 2 estaciones anuales, finales de la estación de lluvia y la estación seca, con el fin de aislar microalgas para aprovechar su potencial como biocombustible. En cuanto a la metodología, las fechas de muestreo fueron la estación lluviosa, que finales de noviembre del 2021, en noviembre del 2021, y la estación de secas, que fue en marzo del 2022.
Los sitios que se seleccionaron fue una de los puntos de descarga de una planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. El segundo punto fue la Laguna Crila, que es un centro, una zona en la que hay áreas agropecuarias y también es una ubicación muy turística. El tercer punto fue el embarcadero Cuemanco, que también es una zona bastante turística. Y el cuarto es el CIVAC, es decir, el Centro de Investigaciones Biológicas y Agrícolas de Cuemanco, que pertenece a la UAM. En cada uno de estos puntos se determinó en situ coordenadas, profundidad, turbidez, oxígeno disuelto, temperatura y pH, y se tomaron muestras de fitoplancton y agua, y esto con apoyo de distintos equipos e instrumentos. En cuanto a la calidad de agua, se determinó la concentración de fósforo de ortofosfatos, fósforo total, la concentración de nitrógeno de amonio, nitrato y nitrito, la concentración de materia orgánica o de flúor, los sólidos suspendidos totales y la clorofila A. Se calculó el índice de estado trófico de Carlson, esto apoyándonos de los valores obtenidos de clorofila A, la profundidad de Secchi y la concentración de fósforo total. Esto con el fin de determinar el estado trófico según la escala de Carlson. En cuanto a la diversidad de fitoplancton, se cultivaron microalgas de fitoplancton en medio F2 y medio BG11 para su aislamiento, y otra cantidad de fitoplancton que se obtuvo de los puntos de muestreo se mantuvieron fijas en luz al 0.5% con el fin de identificarlas con apoyo de un microscopio de campo claro y con claves que se obtuvieron en la literatura, específicamente para aguas continentales o lagos. Estos son los resultados que se obtuvieron. En cuanto a la calidad del agua, se pudo observar que la concentración de nutrientes fue mayor en la descarga en general que en los otros 3 puntos muestreados. En cuanto a fósforo, en la época de lluvia hubo una mayor concentración de este nutriente en comparación con la época de seca. En cuanto a nitrógeno de nitrato, se tuvo una mayor concentración en la época de lluvia. Y en cuanto a amonio y a nitrito, no hubo gran diferencia entre las dos épocas. Se pudo observar entonces que el fitoplancton, las microalgas tienden a consumir más el nitrógeno de amonio que el de nitrato, sobre todo en la época de lluvia. En cuanto a la concentración de clorofila A, en época de seca se tuvo una mayor concentración, y en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto no hubo una diferencia entre las concentraciones obtenidas en la época de lluvia. O sea, si en total la época fue la misma concentración de oxígeno disuelto. La temperatura y pH fueron más elevadas en época de secas que en época de finales de lluvia. En cuanto al estado trófico de cada uno de los puntos muestreados en las respectivas épocas que se mostró, se obtuvieron valores por arriba de 80, lo que nos indica que es que los puntos muestreados pues se encuentran en un estado eutrófico, y según este autor se caracteriza por presentar floraciones de algas, peces muertos en verano y una mayor diversidad de macros. En cuanto a la diversidad de fitoplancton, se encontraron hidroflagelados, xerofitas, clorofitas, xenoprocariotas, rinofitas, duonofitas y ocrofitas. Y se puede observar en general que las diatomeas y las clorofitas son la diversidad de fitoplancton que sobresale en todos los puntos muestreados, incluso en las épocas. La descarga del Cerro del Estribo fue la que presentó menos diversidad. El embarcadero Cuemanco y el CIVAC presentó una mayor diversidad de fitoplancton.
los géneros más sobresalientes de diatomeas fueron Cyclopela y Mixia, las más comunes encontrados en los 4 puntos muestreados en las 2 hipocas. En cuanto a Carofita, el género más común, más observado fue Cosmaria. Para Chlorofita fue Desmodemus chlorella. Para Cianoprocariota fue Afanocapsa y Oscilatoria. Para Rhinophyta fue Gymnodinium. Para Euglenophyta fue Euglena. Y para la división de Eucrophyta fue el género Tribonema. Y según la literatura, tanto Desmodemus como Chlorella son los géneros que más se utilizan o que tienen más potencial más bien para aplicarse para la producción de biocombustibles. También. Entonces, como conclusiones, tenemos que la zona de descarga de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella es el punto con mayor cantidad de nutrientes en general y con menor diversidad de explotante, a diferencia del resto de los puntos muestreados. La fuente de nitrógeno de gran parte de fitoplancton y nitrógeno de amonio, pues a la presencia de nitrato, esto en los 4 puntos muestreados y sobre todo sobresalen en la época de finales de lluvia. El embarcadero Cuemanco y el Cirat son los 2 sitios con mayor diversidad de fitoplancton. Los valores obtenidos como índice de estado tóxico de Carson para cada uno de los sitios confirman el estado tóxico en el que se encuentra el lago de Xochimilco en ambas épocas que se muestrearon. Y existe presencia de microbios que pertenecen a los géneros Chlorella y Desmodemus de importancia como productoras de biocombustibles para su aprovechamiento, las cuales ya se están estableciendo en cultivo para una posterior etapa en la que incluso podemos producir estos biocombustibles. En cuanto a la presentación, eso sería todo. Gracias, Nancy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor. ¿Alguien? Una pregunta. Con base a lo que has hecho hasta ahorita, ¿cuál consideras que es el factor limitante en, bueno, no quiero decir el lago porque muestreaste algunos puntos, pero ¿cuál consideras que es el factor limitante? ¿El fósforo o el nitrógeno? Pues la literatura nos dice que es el nitrógeno. Pero faltaría, o sea, tengo también planeado evaluar la época de lluvias para ver. Ok, aquí el asunto es que el índice de Carson está diseñado para sitios donde el factor limitante es el fósforo, Ajá, no el nitrógeno. ajá. Pero si tú encuentras que en tu sitio particular es el nitrógeno, pues eso te da pie a utilizar algún otro índice, ¿no? E incluso proponer uno. Ajá. Ah, okay, okay. Es el comentario. Pero está muy interesante tu trabajo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Sí, doctora Nora. Yo, ahí voy. Tengo una duda de cuestiones generales. Estaba leyendo sus conclusiones y estableciste en la primera de ellas que habla así con la salida. Ándele, gracias. Ok, el punto, digo, la zona de descarga del planta de tratamiento de Cerro de la Estrella es el punto con mayor cantidad de nutrientes. Entonces, ¿por qué es el menor en cuanto a biodiversidad? ¿No debería ser al revés? Ajá, sí, podría ser. Yo quiero pensar que bueno, también es una zona, si se vio en la fotografía, muy agitada, que también afecta al crecimiento de las microalgas. Quiero pensar que es por eso. Ajá. Entonces, esto, al afectar a las microalgas, aún teniendo todos los nutrientes, no crecen a ese nivel que en los otros sitios donde las aguas son menos turbulentas. Quiero pensar que es por eso. Ok, porque sí me surge la duda de decir, bueno, si hay nutrientes, pues es que va a haber mucha comida y por tanto va a haber muchas especies diferentes, por eso me causó ruido. Pero bueno, teniendo esto en mente, toda la biodiversidad que manejaste, todo el fitoplancton que tú pudiste encontrar, todos ellos son útiles para la producción de biocombustible, porque creo que al final del día eso es lo que quieres conseguir, ¿verdad? Sí. No todos se utilizan, tienen distinto potencial debido a su contenido de lípidos
a su capacidad de crecimiento. Incluso la estructura de la célula nos dice mucho sobre la facilidad de extraer estos lípidos radiocombustibles. Entonces, eso también afecta la aplicación de esto y varía. Habría que investigar bien. En la literatura he estado buscando, pero estas dos son las más comunes. No todas estas se ocupan, pero estas dos son las más comunes. Ok. ¿Y los demás no sirven? ¿O no se pueden usar? No, bueno, no que no sirvan. ¿No se pueden usar? Puede que tengan menos cantidad de lípidos y se puedan utilizar también, pero se requiera una mayor concentración de organismos. Algunos, aun cuando tengan un alto contenido de lípidos, extraerlo va a ser difícil, pero sí, de hecho, todos contienen lípidos y todos los lípidos se pueden utilizar para los combustibles. Ok. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ya están, a lo mejor me perdí. Vete a conclusiones, por favor. ¿Ya están haciendo proyectos sobre la obtención de biocombustibles? Ahorita estamos en la etapa de sembrado y crecimiento de las microalgas. Y estamos haciendo pruebas en laboratorio con una cinetismus y de pirulina para conocer la forma de extracción de lípidos de estas. Está por separado, pero ya más adelante se va a realizar la extracción. Cuando tengamos la concentración de biomasa deseable para que sea perceptible esta concentración de lípidos. Ok, apenas van a empezar, van en una etapa, ¿no? Todavía no llegan a eso. Sí, apenas. Ok, Nancy, muchas gracias. Bueno, concluimos la participación de este trabajo. Igualmente le recuerdo que su constancia se le hará llegar. Le cedo la palabra, sí, gracias. Le cedo la palabra a la doctora Nora Violeta. Hola, ya estoy aquí. Bueno, pues vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Nuevamente voy a volver a preguntar por todas las diferentes ponencias, a ver cuál se encuentra presente y poder continuar. ING TEC 25, 31, 26, 16. 25 presente. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, pues continuamos con usted, si nos hace el favor. Bueno, vamos a presentar Raúl, Juliana, ok. A los participantes y autores de esta ponencia, Raúl Contreras Bermúdez, Lice Ríos Velasco, Juliana Vázquez Zavala, que parece que nos va a hacer la presentación. El título de la ponencia, recuperación y tratamiento de aceite automotriz usado de un taller mecánico automotriz de Poza Rica, Veracruz. Adelante, por favor, Juliana. Sí, gracias. ¿Hay algún problema, Juliana? Juliana. Ok, perfecto. ¿Sí se ve mi presentación? Aún no la veo, solo veo la Y.
Listo. Ya la veo. Perfecto. Adelante, por favor. Tu micrófono, Juliana. Bueno, una disculpa. Buenos días. El siguiente tema de investigación a presentar es de recuperación y tratamiento de aceite automotriz usado de un taller mecánico automotriz de Poza Rica, Veracruz. Es de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias Químicas de Poza Rica. Bueno, quien presenta, una servidora, Juliana Vázquez Zavala. El trabajo está desglosado de la siguiente manera, que es por introducción, objetivo, antecedentes, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, como primero tenemos la introducción. En la actualidad se ocupa el aceite automotriz, pero posteriormente a su proceso de uso, cuando ya tuvo insuficiencia por tener residuos de su contenido, como lo es algunos solventes, el desgaste del motor del carro, o se modifica propiedades químicas, por lo cual se convierte en un residuo tóxico peligroso, que se vierte en los ríos y en algunas veces en el aire, los cuales dañan principalmente a la población y especies naturales. También se puede llevar a cabo a través del subsuelo por el agua. Y aquí tenemos una imagen en donde vemos que un mecánico está virtiendo el aceite automotriz. Como objetivo de este trabajo es realizar la recuperación y el tratamiento de aceite usado automotriz. Como podemos observar en la presentación, tenemos que se ocupó como modelo un taller mecánico automotriz donde se hacen cambios de aceite y también podemos observar cuáles son los residuos que se tienen presentes. En este mismo, también vemos cómo se vierten a un manto freático y podemos observar cómo está el agua, ya que queda muy contaminada. Es por ello que se deben buscar alternativas que nos permitan no dañar más el medio ambiente. Si se somete a un proceso de evaporación, se obtiene la liberación de aquellos compuestos ligeros, como lo es el agua, hidrocarburos, que tienen puntos de evaporación como la gasolina. Estos se pueden tratar con ácido sulfúrico, dando un rendimiento de 85% en relación con el producto tratado, y el resto se desecha y tenemos un aceite y un ácido. Mejorando el color y acidez, el producto se puede ser filtrado con arcilla o con cal. Este proceso de recuperación nace como mejora del aceite usado automotriz, que como ya habrán visto, la destilación se convierte en un proceso que requiere una fuerte inversión por el uso de y por recuperación de tipo ambiental. El proceso consta de un reactor donde se mezclan los aceites lubricantes usados a tratar con una mezcla de arcilla. Dicha mezcla se lleva a unas temperaturas de 80 grados centígrados a 200 grados centígrados. Las temperaturas no deben ser excesivamente altas para evitar o minimizar el cracking de los aceites lubricantes en la mezcla. Bueno, aquí, como podemos observar, tenemos la imagen de un mundo donde se le está extrayendo prácticamente ese compuesto para su limpieza y por el cual podemos obtener un valor agregado en cuanto a la economía. Por otra parte, la producción de bases lubricantes
a partir de aceites usados requiere separar del residuo original todos aquellos contaminantes que se hayan ido acumulando en el aceite durante su utilización. Bueno, como siguiente tenemos la metodología. La metodología empleada para este proyecto es la siguiente. Primero se obtiene el aceite usado automotriz de un establecimiento que hace cambios como un taller mecánico o cualquier otro establecimiento donde se realice cada una de ellos. Se debe hacer una caracterización del aceite usado automotriz. Posteriormente se le debe dar un tratamiento y por último una caracterización para saber cuáles fueron las mejorías en cada uno de ellos. A un costado podemos observar un esquema específico del método químico que empleamos para este proyecto. Como primero tenemos que eliminar los componentes como es el agua, gasolinas, parafinas, y por lo cual la mezcla se lleva a una temperatura de 170 grados centígrados. Ya después de este tipo de evaporación se mete a un tanque ácido y tenemos la adición de ácido sulfúrico. Posteriormente, para la decoloración, tenemos la obtención de carbonato de sodio y se neutraliza con hidróxido de sodio en una filtración y un envasado. Como resultados, tenemos que los resultados obtenidos del siguiente trabajo son los siguientes. Observamos que las viscosidades tienden a tener ciertas modificaciones por el agregado de algún sólido, inclusive solventes y agua. El usado, como pueden observar, tiene una viscosidad más alta comparado con el tratado y que vemos que hay una reducción que se encuentra dentro del parámetro de los aceites nuevos, por lo cual existe la posibilidad de volverse a usar o mandarlo a otro proceso. Como según los resultados tenemos la densidad. En cuanto a la densidad relativa, está directamente relacionado con la densidad donde la tendencia es la misma. Tenemos que la mayor densidad está respecto al aceite usado y este va disminuyendo considerablemente para el aceite tratado, que está cercano a lo que es un aceite nuevo. Como siguiente tenemos la temperatura. Esta es muy importante para un combustible, ya que la temperatura de inflamación, y como podemos ver, prácticamente el aceite usado, al tener varios componentes como no son solventes, tiende a tener baja la temperatura de inflamación y el aceite tratado y aceite nuevo son más altos. Por último, observamos los resultados del proceso de centrifugación. En cuanto al método de centrifugación, observamos que existe el agregado del agua, porque la cámara de combustión y lo que es el uso del motor, hay condensación y evaporación y se agrega el agua. Por lo tanto, tenemos 3 mililitros comparado con lo que es el aceite nuevo y usado, que está abajo. Ocupando el método de centrifugación, es importante ver que el contenido de agua que se tiene va a influenciar mucho en lo que es direccionar este tipo de combustible a este tipo de fuente energética. Y aquí, como pueden ver, ocupamos la determinación de agua y de sedimentos por centrifugación, que es la norma de 4007. Bueno, algunas alternativas de uso
donde se puede ocupar el aceite. Este puede ser empleado para hornos o para automotores de tipo pequeño, así como los agrícolas. Como conclusión, tenemos que el aceite usado automotriz proveniente de un taller mecánico que puede ser reciclado o utilizado como materia prima para los procesos donde se utilizan hidrocarburos, como por ejemplo hornos, empleando el aceite como fuente energética. Y estas son algunas referencias bibliográficas que se utilizaron para este proyecto. Cabe mencionar que este proyecto está en proceso, acaba de iniciar y continúan más investigaciones al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por tu presentación. ¿Preguntas? ¿Se pueden empezar, por favor? Doctora Claudia, por favor. Sí. Buenas, Liliana, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Qué mezcla de arcillas utilizas? Mencionaste que el tratamiento que le das es con una mezcla de arcillas. ¿Cuáles son? La arcilla bentonita. Ah, nada más es una. Sí, solo una. Ah, es que mencionas mezclas de arcillas, entonces hay que checar eso, ¿no? Porque hay que ver también qué arcillas. ¿Y por qué elegiste esa? Hay otras arcillas como la monmorillonita, la de Cuencamé Durango y algunas otras muy conocidas. ¿Por qué elegiste esa? Bueno, yo escogí esta porque derivado a que, bueno, a la ciudad de Poza Rica, pues esta se emplea o se aplica en el proceso del petróleo. ¿En dónde lo aplicas? De acuerdo, me imagino que por lo que comentas es porque leíste bibliografía. ¿En dónde aplicas esta arcilla bentonita en el proceso del petróleo? En el cracking. ¿Segura? Hay que leer un poquito, Juliana. Eso no es cierto. ¿Qué otras investigaciones vas a realizar que mencionas? Dices que está en proceso y que vas a realizar otras investigaciones. ¿Cuáles son esas que te faltan? En la determinación de metales. ¿Qué metales vas a determinar? Lo que es el plomo. ¿Nada más? ¿Sí? Pues sí, hasta ahorita es la única decisión que vemos porque como está todavía en proceso el proyecto, aún no tenemos más opciones que hayamos visto, más que ahorita decidido el plomo. Ok. Sí, muchas gracias, Juliana. Sí te recomiendo, por favor, leas un poquito más para que te empapes de este tema y, y puedas avanzar con tu proyecto, que es de maestría, de licenciatura, ¿de qué es? Licenciatura. Sí, empápate un poquito más, Juliana. Tu proyecto está muy bien, la verdad, pero hay que determinar bien qué es lo que se va a, o sea, desde un inicio se determina qué es lo que vas a hacer. Ya yo te entiendo que en el transcurso de esta realización del proyecto, pues van saliendo otros puntos, pero desde un momento, desde un inicio ya tú ya sabes qué es lo que quieres de tu proyecto. Eso es lo importante. Ok, gracias, Juliana. Sí, gracias por sus observaciones. Sí. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Bueno, yo tengo una nada más. Es cuestión de cultura general en mi caso. Mencionaste que existen potencialidades para el uso del aceite que estás obteniendo, del aceite tratado, pero ¿tú has hecho algo de esto? O sea, ¿lo has probado o siquiera calentado para ver de verdad podría ser utilizado? Obviamente no llevarlo hasta lo último, pues, pero sí lo has usado, sí lo han hecho, sí lo has usado. Sí, para lo que es los hornos ladrilleros. Ok. Es porque al final del día eso te va a decir si existe realmente la posibilidad de que lo puedas reutilizar y hasta dónde se puede reutilizar, porque va a perder sus propiedades o se espera que pierda ciertas propiedades. Pero bueno, eso lo vas a ver. Ya más adelante vas a poder sentar así que esa respuesta y esa conclusión. Bueno, te agradezco muchísimo, Juliana, la presentación. Y pues bueno, continuando con nuestro programa, bueno, está la presentación 31. Mil gracias. LGTEC 31. Sí. Sí. Nada más me dice si se alcanza a ver Adelante. la presentación. Adelante, pues yo decir que casi no te oigo, pero bueno, adelante. Gracias. Déjame quitar mi cámara. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar en este caso el trabajo que tenemos. En este caso es una propuesta en la cual tenemos lo que vienen siendo solidificadores. Hemos estado trabajando con lo que vienen siendo moléculas de tipo orgánico que son derivados de ácido. Entonces, una de las posibles aplicaciones que queremos darle es precisamente para lo que viene siendo la remoción de colorantes. Sin embargo, este proyecto apenas va iniciando. Como lo que tenemos en esta diapositiva es pues la contaminación de lo que vienen siendo en este caso las costas, en un momento dado por el derrame de hidrocarburos, lo que viene siendo en este caso la parte de los colorantes que tenemos en la imagen de la derecha. Podemos ver que algunas de las opciones que se tienen, por ejemplo, para el derrame de hidrocarburos es utilizando métodos físicos como los skimmers o biológicos o también naturales y los químicos en los cuales se encuentran lo que son los solventes, los solidificadores y los dispersantes. Dentro de esta clasificación tenemos precisamente estos solidificadores, los cuales tenemos lo que es una clasificación con respecto a los geladores, que pueden ser en este caso por medio de enlaces químicos o bien por medio de interacciones de tipo no covalentes que son más débiles. Y dentro de esta clasificación tenemos tanto geles, en este caso poliméricos, como geladores de bajo peso molecular, dentro de los cuales tenemos también una clasificación que son los organogeladores de fase selectiva, los cuales vendrían en un momento dado a tomar solamente la parte oleosa o del colorante con respecto, en este caso, al medio acuoso. Hablando de organogeladores, bueno, todos conocemos lo que es un gel, ¿verdad? Lo utilizamos en nuestra vida diaria, por ejemplo, para lo que viene siendo el cabello, para moldearlo. Y dentro de estas características tenemos lo que vienen siendo propiedades como lo que es la viscoelasticidad. También tenemos la termorreversibilidad, como se aprecia en la imagen, en la cual al momento de que nosotros empezamos a hacer nuestro gel, tenemos normalmente la formación de en este caso de un coloide, en la cual tenemos un sólido con un líquido, que al momento de calentarlo y dejarlo enfriar, tenemos lo que viene siendo en este caso un gel. De hecho, se puede ver en la imagen invertida, en la cual podemos ver que no hay, en este caso, escurrimiento o pérdida de solvente al momento de voltear, en este caso, el vial, y esto se relaciona con la propiedad rheológica. También muchas de las moléculas que resultan en organogeladores son de tipo quiral, es decir, que tienen diferentes sustituyentes en lo que respecta a lo que viene siendo el centro del carbono. También las fuerzas que están presentes para llevar a cabo la formación de los geles pueden ser, en este caso para los organogeladores, son de tipo, en este caso físicas,
no covalentes, que son de tipo de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, cuando tenemos presente lo que viene siendo, por ejemplo, las moléculas de oxígeno, apilamiento de tipo pipi, cuando tenemos la presencia de anillos aromáticos, y puentes de hidrógeno, cuando tenemos nitrógeno, oxígeno, halógenos, que se relacionan en este caso con el hidrógeno. Una de las moléculas que detonó precisamente digamos, el potencial de estas aplicaciones, tanto en hidrocarburos como en colorantes, data del 2001, en la cual podemos ver que la estructura química es de cadena larga, en este caso varios carbonos, con lo que viene siendo un grupo carbonilo, ¿verdad? Con lo que viene siendo el nitrógeno, que forman lo que es el grupo amida. Tenemos en el extremo lo que viene siendo en este caso un ácido carboxílico, y lo que resultó es que calificó en solventes de tipo no polar a una concentración mayor al 2.5%, aunque no se realizaron pruebas de remoción, sí se visualizaba en este caso una emulsión. En este año, en el 2013, tenemos una molécula en la cual se estuvo estudiando desde la principal modificación, que fue aquí donde estoy señalando, es el incremento en la cadena del grupo éster, en la cual pasó de 5 hasta 16 carbonos, en las cuales podemos ver diferentes morfologías que van desde listones hasta tubos, hasta cierta longitud dentro de la cadena éster. Y en base a ese estudio, lo que se propuso fue precisamente hacer una serie de derivados en los cuales, en lugar de ser, en este caso, una bisamida, lo que se propone es hacer una monoamida en la cual se está variando precisamente la cadena alquílica del éster, donde estoy señalando, y el acoplamiento sería entre la cadena de la bromoamida con lo que viene siendo el oxidrilo, que está presente en la parte del anillo aromático, para formar lo que viene siendo la monoamida. Dentro de esta se tiene lo que viene siendo el precursor, que es la amida, para formar lo que vienen siendo las moléculas OAM1, OAM3 y OAM4, en la cual podemos ver la variación con respecto a la parte del éster cuando tenemos 1, 3 y 4 carbonos. En esta parte de la síntesis es muy importante obtener un rendimiento que va desde un 70 hasta un 50% con una pureza, en este caso, satisfactoria. Cuando hablamos de química orgánica, estamos hablando también de tener, en este caso, resultados en los cuales podamos tener certeza de que la molécula que estamos obteniendo sea precisamente acorde al número de carbonos, de oxígenos, de nitrógenos y de hidrógenos presentes, por lo cual realizamos análisis de resonancia magnética nuclear, el cual el equipo se encuentra en el Centro de Investigación en Petroquímica del Tecnológico de Ciudad Madero y que precisamente nos arroja el número correcto de lo que viene siendo nuestro número de protones y de carbonos para asegurar que tenemos una molécula limpia. El paso posterior consiste en realizar pruebas de gelificación en lo que vienen siendo diferentes solventes que van desde solventes no polares hasta polares, y podemos ver en este caso los diferentes comportamientos de cada una de las moléculas, en la cual podemos observar en esta tabla que también, aunque se realizaron en un 5% lo que viene siendo de concentración, también estamos viendo que al momento de ir realizando, en este caso, la concentración mínima de gelificación, es decir, cuál es la concentración mínima a la cual podemos encontrar el gel, podemos observar que tenemos hasta un 0.2%, lo cual en este caso sería interesante al momento de la aplicación. En esta otra tenemos lo que son los diagramas de fase de dos de las moléculas, en las cuales podemos ver que se grafica lo que viene siendo el porcentaje de lo que viene siendo la concentración contra la temperatura, para darnos una idea precisamente de qué tipo de interacciones son las que están involucradas para llevar a cabo el proceso de autoensamblamiento y en un momento dado la remoción. Podemos ver que los solventes en los cuales gelifican principalmente es hexano, ciclohexano y acetonitrilo, en la cual el hexano y el ciclohexano son de tipo no polar. En esta otra tenemos lo que viene siendo el resultado de los diagramas de fase, en la cual podemos determinar lo que viene siendo la entalpía de gelificación, la cual se relaciona con los valores termodinámicos para poder determinar qué interacciones son las que se están llevando a cabo. De acuerdo a los valores podemos tener una mezcla, en este caso, ¿verdad?, de diferentes interacciones en las cuales se involucra lo que viene siendo el tipo de puente de hidrógeno debido a las amidas presentes, que van de 5 a 21 kilojoules por mol. Para ello, para poder corroborar este resultado, se lleva a cabo lo que viene siendo un análisis en este caso de infrarrojo, en la cual va a ser a temperatura variable.
En azul podemos ver la temperatura, en este caso ambiente, y en rojo podemos ver cómo va aumentando hasta casi 60 grados centígrados. De aquí lo que podemos ver es que en este caso podemos ver las amidas que están ligadas y las amidas libres que van formándose, en este caso con la curva, en este caso en color rojo, en la cual nos indica precisamente que al momento de ya no estar en el estado gel, se está formando la solución y por lo tanto las amidas se encuentran en estado libre, lo cual se corrobora con la zona número 2, en la cual también podemos ver en este caso la zona del éster, en la cual los grupos que están en este caso electronegativos se van disociando también al momento de pasar a una solución. Respecto a las interacciones de tipo PP, que son precisamente por la presencia de los grupos aromáticos, podemos ver que en este caso va a haber un recorrido, podemos ver las diferentes señales en los diferentes solventes, utilizando un solvente como el etanol, en el cual no gelifica y se mantiene soluble la molécula, y en el cual podemos ver que hay un desplazamiento, en este caso ipsocrómico, lo cual da la idea que tenemos agregados de tipo J en la conformación. Esto significa que las moléculas, en este caso, se están asociando, ¿verdad? Se están uniendo a través precisamente de los anillos aromáticos, de esta manera como se representa en la diapositiva. Hay un stacking que le llaman. Y una parte interesante es que estos agregados a la escala nanométrica forman lo que son nanotubos. En particular, lo que viene siendo la molécula OAM4, al momento de aumentar la cadena, en este caso alifática, podemos ver precisamente que se forman estas secciones en las cuales tenemos un diámetro de 25 nanómetros aproximadamente, con un espesor de pared de aproximadamente 5 nanómetros. Y con respecto a la aplicación, en este caso se utilizó lo que vienen siendo diferentes combustibles, como son la gasolina magna, premium, y lo que viene siendo el diésel, y podemos ver en esta diapositiva el resultado con respecto a lo que vienen siendo las gasolinas para diferentes moléculas, en las cuales en la primera podemos ver en el antecedente, por ejemplo, que mencionaba Bhattacharya, era con respecto precisamente a que no hay una separación. En el segundo, al momento de aumentar a 3 carbonos, podemos ver que empieza a haber una separación del medio acuoso, y en la última diapositiva, perdón, en la última imagen podemos observar que ya en este caso, pues al tener una bisamida también se complica un poco al momento de tener la separación. Entonces, de manera concluyente, al momento de aumentar el número de carbonos en la parte del éster, empieza a haber una separación de lo que viene siendo, en este caso, el organogelador con el combustible y lo que viene siendo el medio acuoso. En esta imagen se aprecia un poco mejor. Al momento de tener una cadena corta, no se forma el gel, y al momento de tener una cadena, por ejemplo, de 5 carbonos, de 4 o más, en este caso podemos ver que se aplica y se observa el comportamiento reológico al voltear lo que viene siendo el vial. Y por último tenemos lo que viene siendo una prueba preliminar para el colorante, en el cual podemos ver la solución patrón, en el cual tenemos el colorante precisamente en medio acuoso. En el siguiente vial tenemos lo que viene siendo precisamente ya agregando el organogelador con lo que viene siendo el solvente. Y en esta otra imagen de la derecha podemos apreciar ya el momento en el que precisamente la coloración, en este caso del colorante, está precisamente en la parte del organogelador que se encuentra precisamente ya invertido, en este caso el vial. Para ello, pues faltan hacer más estudios en los cuales tengamos que variar lo que es la concentración, lo que viene siendo en este caso temperatura, por ejemplo, y otros estímulos para poder en este caso poder continuar estudiando esta parte en la cual se favorece con la parte de las interacciones hidrofóbicas de lo que viene siendo nuestro material. Y bueno, eso sería lo que tengo para presentar con respecto a este estudio inicial, con respecto a lo que es el colorante. No sé si tengan alguna pregunta. Preguntas, por favor. Bueno, yo sí tengo. Ajá. ¿Cuál es la similitud de colorantes y combustibles? ¿O por qué usar combustibles? Sí, lo que pasa es que, bueno, normalmente nos hemos estado enfocando en lo que viene siendo la parte estructural, la parte fisicoquímica de estos materiales. Entonces, de los últimos estudios que se han hecho, se ha tenido precisamente el enfoque hacia lo que son combustibles como posible aplicación y lo que viene siendo también la parte de los colorantes.
Entonces, de los colorantes más recurridos, por ejemplo, es este que estoy presentando, no lo mencioné, es el cristal violeta, que es un indicador de pH que se usa también, por ejemplo, para desinfectar la piel de las mascotas y que puede ser inclusive venenoso. Entonces, son algunos de las pruebas que se han hecho últimamente con varios autores en los que ha funcionado. Hemos probado, por ejemplo, un colorante que es el colorante rojo de metilo. Sin embargo, no funciona en todos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tendríamos que ver la propiedad o la parte estructural para poder, en este caso, tratar de remover la mayor cantidad de colorantes. Entonces, por el momento, son las dos aplicaciones principales que están dando recientemente con respecto a estos materiales. Obviamente hay varias, también se está enfocando en la parte del crudo, por ejemplo, ya no hablando de combustibles, sino también de petróleo, hay algunos autores que ya lo están trabajando también, y también por ahí tenemos algunos estudios, pero todavía no están reportados hasta el momento. Entonces la idea es continuar buscando las diferentes aplicaciones de estos materiales. Ok, gracias. Según lo que vi en los resultados, se dice que entre más grande la cadena, es mayor la probabilidad de calificar. ¿Qué pasaría con cadenas entonces más grandotas? ¿Se esperaría el mismo comportamiento o hay un punto de declive? Por el momento se espera que mejore todavía porque teníamos, por ejemplo, la cadena de 1, no se forma, bueno, como se apreciaba en la imagen, lo pasé muy rápido por el tiempo, pero realmente se gelifica tanto el agua como lo que viene siendo, en este caso, el solvente y con el gelador, y en este caso. Pero ya al momento de aumentar la cadena por esas interacciones hidrofóbicas y por también los grupos funcionales que contiene el colorante, ya hay precisamente esa parte de, valga la redundancia, de la parte hidrofóbica, es lo que está permitiendo, en este caso, que se pueda separar de lo que viene siendo, en este caso, el agua, por el mismo efecto hidrofóbico. Pero sí, habría que tener en cuenta que al momento de aumentar la cadena podría ser ya contraproducente, como lo hemos visto para otros estudios en los cuales a veces se menciona hasta 12 carbonos que puede funcionar en un momento dado. Sin embargo, ahorita las que estamos proponiendo para trabajos futuros vienen hasta 8 por el momento carbonos, y de ahí pues habría que ver hasta cuál es el límite para poder todavía, en este caso, atraer lo que viene siendo el contaminante. Okay. Le agradezco mucho todas las respuestas. O sea, realmente el trabajo es muy interesante y hay mucho para sacar, muchísima información de donacional. Mil gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. Raúl Contreras de la Universidad Veracruzana. Están hablando sobre remoción de colorantes. ¿Qué comparativo hay con los catalizadores sólidos que hacen ese tipo de estudios, comparado con el que están promoviendo? Sí, bueno, ahí el estudio de catálisis, ¿verdad? Ustedes trabajan con respecto a la parte heterogénea. Nosotros lo único que estamos, inclusive llegan a usar, por ejemplo, procesos de oxidación avanzada para la degradación de moléculas orgánicas. Sin embargo, pues en este estudio lo único que vamos a estar tratando es precisamente aprovechar solamente la parte orgánica para remoción y tratar de aprovechar la termorreversibilidad que tienen estos materiales, porque lo que mencionaba era de que al momento de que nosotros aplicamos un estímulo como la temperatura, podría ser también la agitación en un momento dado, podemos inclusive recuperar sin necesidad de un proceso adicional. Podría ser por temperatura o misma agitación para separar el colorante del organogelador y tratar de reutilizar, en este caso, el material. O sea, hacer un secuestro del componente donde se fue, por ejemplo, tenemos un derrame, ¿no? Así es. Que sucedieron actualmente lo que es Pachuca y lo que actualmente tenemos allá por lo que es Cancún, ¿no? Que están las lagunas que están siendo promovidas por colorantes, ¿no? Pues sería el secuestro y ya de ahí pues podríamos entrar nosotros en la siguiente etapa si es que se requiere hacer la degradación, ¿verdad? Sí, así es, y ver también que tantas veces se puede reutilizar el material, porque también hay reportes de que hay quienes han podido utilizarlo hasta 50 veces, y también la otra es que es una molécula más simple que las que se están reportando en la literatura, que normalmente contienen azocompuestos, algunas que han funcionado tanto en colorantes como en hidrocarburos, y esta está un poco más simple todavía
que las que Sí, se bueno, se hace interesante la cuestión, bueno, preguntaba que por qué el comparativo, los dos son enfocados a la parte del impacto ambiental, ¿no? Sí. En este caso para derrames, y en la parte de hidrocarburos, bueno, la zona norte, Poza Rica y lo que viene siendo zona de Campeche, sufren por cuestiones de derrames de hidrocarburos, ¿no? Y ahí es donde podría entrar esa parte de la recuperación y el secuestro de este producto, ¿no? Muy interesante. Gracias, doctora. De nada, Raúl. Hasta luego. Mil gracias, doctora, por su presentación. Gracias a todos. Bueno, pues continuando con con nuestro programa, vamos a ver, nos quedan dos presentaciones, si pudieran decirme si se encuentran, la INTG 26 y 16. Bueno, voy a esperar unos 2-3 minutitos mientras me comunico con los organizadores para ver si tienen alguna noticia o novedad de sus participantes. Buenos días a todos quienes están en la sala virtual número 2. Si ya terminaron las presentaciones, los invitamos a pasar a la sala virtual número 1, porque a partir de las 11:20 tendremos nuestra ceremonia de inauguración y posteriormente nuestra conferencia magistral. Para a la 1 de la tarde continuaremos con las ponencias orales y a las 3 de la tarde tendremos el taller también en la sala virtual número 1. Las ponencias orales estarían programadas así como lo tienen en sus correspondientes salas cada uno de los participantes. Entonces, si alguien quiere regresar a esta sala o necesita regresar a esta sala para tener la siguiente sesión de ponencias orales, son bienvenidos. Si no, también pueden participar en cualquiera de las otras salas con asistencia a las otras ponencias. Agradecemos mucho su atención y los esperamos en la sala virtual 1 para nuestra ceremonia de inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en virtud del éxito vamos a dar por concluida lo que es la sala virtual 2 del día de hoy, miércoles 1 de junio. Y bueno, como ya nos lo hizo saber el moderador, pues están un montón de actividades más que se pueden seguir realizando y pues hay que participar en todas para enriquecernos y saber y aprender un poco más de todo esto. Les agradezco muchísimo su participación y pues bueno, estamos atentos a sus comentarios. Mil gracias, que tengan excelente día. Gracias igualmente. Gracias. Gracias.